El pasado 7 de abril de 2021, el contador Guillermo Mendieta González, integrante de la Comisión Técnica de Auditoría Fiscal del Colegio, participó en una mesa de análisis sobre cambios empresariales en 2021, la extinción de las oficinas, en el programa En el Círculo, con Mario Campos del canal de Justicia TV. Aquí, un extracto de la charla. De acuerdo. A ver, Guillermo, ¿tú cómo estás viendo esto? Bueno, mira, yo coincido con todo lo que dijo Ivonne. Sin embargo, hay una división, como yo me acuerdo en mi clase de teología que yo estudié en la Universidad Panamericana, me decían, está el ser y el deber ser. Entonces, el deber ser es lo que comenta Ivonne. Yo creo que la misma ley establece que hay horarios, como también antes de la pandemia había horarios de oficina, de 8 de la mañana a 8:30, a 6 de la tarde, o 5:30, o 6:30 de la tarde, con un horario de comida. Había en estricta teoría esa separación de horarios y a lo que comenta Ivonne de separación trabajo-casa. Sin embargo, con la pandemia, pues ahora sí se mezcló todo y con el objeto que comentó Ivonne en el sentido de que ahorita no me hablo de recorte de personal para liquidación de tantos obreros, ¿no? Entonces, entre abril y mayo me tocó ver ese periodo de muchos clientes que obviamente pedían cálculos para saber y ver el presupuesto que en enero habían hecho o en diciembre de su proyección, que no sirvió de nada con esto de la pandemia. Entonces, regresando al tema entre el deber ser y el ser, la ley establece, sobre todo en el tema de la reforma de teletrabajo, claramente los horarios que deben de ser de 5, 6 o 7 horas laborables o 8 horas laborables con un espacio de descanso que es para entre el tema de la comida y que después de eso no puedes molestar al trabajador. O sea, la ley es muy clara en ese sentido. Ahora, volvamos al ser. ¿En realidad sucede? Pues la verdad es que no. Porque obviamente, como dijo Ivonne, los empresarios y también hasta los mismos colaboradores tratan de hacer ese plus para que vieran el tema de productividad, porque recordemos que hay temas de bonos de productividad, bonos de llegar a objetivos que antes existían antes de la pandemia y que obviamente con esta situación económica o el mismo miedo a perder el trabajo, ¿no? O sea, si va a haber un recorte, pues ¿a quién van a recortar? Pues al que es menos productivo, ¿no? Esa es la decisión, entre comillas, más fácil del empresariado para decir, pues aquí vamos a recordar al que es menos productivo y aquí vamos a mantener al que es más productivo y le vas a cargar la chamba del que dejó de estar contigo, porque es más productivo y eso obviamente implica más aumento de horas o más trabajo en casa. Y a eso le aunamos que no podíamos salir, pues entonces tenías y lo tengo porque yo lo vivo, el tema de los hijos o hijas que en mi caso son pequeños, claro. Hay que llevarlos al kinder o a la primaria en teletrabajo, claro. El tema de que ahorita, por ejemplo, ellos están comiendo, yo no, el tema de a qué hora se van ellos a dormir y tú te sigues trabajando, ese tipo, oye, ¿quién va por el súper? Oye, porque no pueden ir todos o no puedes mandar a una persona, porque por un mismo tema de pandemia, pues dicen, ahora sí que nada más tiene que ir uno de la familia y siempre somos los hombres, por lo general, no sé por qué. Entonces, ese tipo de cuestiones que suenan tontas ahorita, pero pues es la verdad, te quitan, entre comillas, cierta productividad y hay veces que estás en algún lado, con el médico, como dijo Ivonne, que me ha tocado estar ahí, que tengo que llevar a mis hijas al pediatra, y me habla un cliente, y entonces me tengo que salir y, oiga, aquí te dejo a mi hija y tengo que atender a mi cliente porque, pues obviamente, en estricta teoría, aunque yo no tengo un horario de trabajo, sí, porque soy mi propio empresario, entre comillas, pero tengo que atender al cliente que en ese momento necesita la emergencia. Ahora, imaginemos que yo fuera un empleado y mi hija tiene una emergencia médica y tengo que ir yo a llevarla a las 3, 4 de la tarde, que todavía es un horario laboral, y me habla y me dice el jefe, oye, necesito que me mandes tal reporte, pues le tengo que decir, oye, estoy con el pediatra porque pasó algo con mi hija, ¿no? Entonces, ese tipo de desconexión que comentaba Ivonne, difícilmente lo puedes tener medido con esta situación actual. Cuando ibas en el trabajo, pues estabas en un lugar cerrado, estabas con el jefe, si pasaba algo, a lo mejor tu esposa te ayudaba o la persona que atendía a tus hijos, por si tu esposa trabaja, estaba ahí y lo atendía y entonces tú llegabas, salvo que era una emergencia, hablabas con tu jefe te daba el permiso y te ibas. Ahorita no.
ahorita no lo puedes hacer así. Entonces, vuelvo al punto, el ser y el deber ser. Yo creo que es algo que se tiene que ir midiendo, aunque yo soy de los partidarios que yo me concentro más en mi oficina que estando aquí, a pesar de que pude poner un espacio dentro de mi casa específico para trabajar, pero yo no puedo trabajar así, no me concentro, sinceramente. Pues mira, si les parece, vamos a hacer una pausa y regresamos justamente con esto, con lo que cerrabas ahora, Guillermo. Yo les voy a preguntar, en su opinión, en su experiencia, ¿qué llegó para quedarse y qué es temporal? Porque en efecto hemos visto que hay quien dice, yo de aquí soy, y a mí déjame trabajando desde casa. Ya hay, como dice ahora Guillermo, yo necesito ir a la oficina porque me siento mejor en un espacio específicamente, puedo ser más productivo, menos distractores. Hay un poco diferentes estilos, personalidades, formas de organización. De eso, si les parece, platicamos regresando a este corte. Bueno, ya estamos de regreso. A ver, Ivonne, yo quiero preguntarte esto. ¿Qué llegó, en tu opinión, para quedarse? Tú has señalado que hay de pronto visiones de liderazgo que son más compatibles con estas formas de organización y otras que chocan mucho, ¿no? Los jefes controladores, pues es un poco su pesadilla, mientras que tiene un sistema de organización como el que apuntabas, de objetivos más específicos, más de gestión, de autogestión, de alguna manera, de los propios colaboradores, a lo mejor funcionan muy bien. ¿Tú qué dirías que llegó para quedarse y qué crees que en cuanto se dé la oportunidad va a volver? Mira, pienso que lo primero que llegó para quedarse es el concepto de flexibilidad, ¿no? Del cual ya pues también se ha hablado con anterioridad, pero una flexibilidad que hoy es entendida de diferentes maneras, no solo la flexibilidad en horarios o la flexibilidad en el hecho de no tener que trasladarte y operar desde casa, sino también tiene que ver con una flexibilidad de darme esa oportunidad de buscar una conversación con la gente, de hacer visible o un poco más visible quizás los empleados ahí, digo, esto dependerá de las empresas, ¿no? Que tienen como instrumentos muy puntuales para preguntarle cómo estás hoy, qué pasa, cómo te sientes al fin de la semana, en fin. Pero la flexibilidad en temas de comunicación, inclusive hasta de atraer personas, ¿no? De fijarnos en cómo se corre hoy una entrevista de trabajo, que puede ser mucho más virtual. Se están desarrollando y están en línea muchas plataformas que te ayudan para identificar si esta persona en cierto punto hace match con la posición sin que tengas que verlo ya de manera física. Puedes hacer un video currículum, enviarlo primero, después. Entonces, ¿qué llega para quedarse? Es la flexibilidad. Me parece que el tema tecnológico también va a quedar instalado en todos los ámbitos de nuestra vida, pero también en capital humano. Plataformas para prepararnos, para entrenarnos, para hacer una entrevista, como ya decía. Oye, la combinación tecnológica. Perdón que te interrumpa, sí. Pero es notable, por ejemplo, el incremento de los cursos de la propia gente que se está capacitando, no nada más porque la empresa lo paga, sino por su propia cuenta, ¿no? Totalmente. Diría inclusive que en esto que mencionas hay otro punto de algo que llega para quedarse. Es esa posibilidad de que yo mismo vaya buscando en qué me puedo entrenar diferente. Si me quiero entrenar para echar a andar mi negocio en 1 año, 2 años, pues ahí va. No tiene que ser directamente la selección de la empresa, sino que hay muchas plataformas abiertas, gratuitas, pagas o no una certificación, y entonces puedes tener esos conocimientos. ¿A qué me refiero con esto? Que es un concepto que, aunque es difícil, pero de verdad podría llegar la oportunidad, si la sabemos aprovechar bien, de aprender a autogestionar nuestra propia carrera y nuestra propia vida en las organizaciones. Diría finalmente que ¿qué llegó para quedarse? Bueno, pues esta cuestión de saber que no seremos los mismos en la forma en que nos comunicamos en las empresas o en la que expresamos ciertas, inclusive en el valor que le damos a la salud. Claro. Yo creo que si bien en las empresas siempre ha estado este tema, pues porque pagas pólizas de seguros de gastos y te vas dando cuenta qué enfermedad te representa la mayor gasto en términos de póliza, que no, pero sí me parece que las empresas estarán más cuidadosas en decir cómo procuro la salud
en diferentes dimensiones, sí. pero de la gente que está conmigo. Que sí me parece que va a ser medio permanente, ¿eh? Y aquí, insisto que dependerá de cada empresa, pero este tema de trabajar en casa no lo veo como algo que vaya a ser para todos y que se quede en todos los lugares. Como se ha dicho, me parece que habrá un esquema híbrido, pero sí creo, y esto es algo que platicábamos con Guillermo hace un momento, que muchas personas vemos el lugar del trabajo como la escuela, como otros centros, como ese espacio donde desarrollamos nuestras habilidades sociales, donde todo el tiempo estamos en comunicación, sacando nuestros problemas, en fin. Entonces, sí me parece que habrá mucha gente que regrese a sus lugares de trabajo, e incluso demande que regrese a la oficina, pero esa oficina, sí que se queda, tendrá que decir, ok, pero a lo mejor el espacio no va a ser igual. De verdad vas a tener que respetar esta diferencia, ¿no? Además, Ivonne, perdón, estos espacios de renta de coworking, como le llaman, ¿no? Donde hay gente que dice, a ver, yo quiero regresar, aunque no sea mi oficina en el sentido tradicional de todos somos en la misma empresa, pero sí que conviva con otras personas que no sean de mi familia, ¿no? O sea, como esto que apuntabas del rol social del trabajo. Y la verdad es que inclusive estas oficinas de coworking que dicho sea de paso, pues están digitalizándose, están también adaptándose a este escenario, son inclusive hasta una fuente de creatividad para muchas personas. Tú vas y te relacionas con alguien que te puede dar una recomendación sobre un tema que tú no conoces. Entonces, ese tipo de acercamiento cara a cara no es tan fácil que pueda ser sustituido por una plataforma en línea. Yo creo que algo que también nos ha costado mucho trabajo es saber cómo gestionar a una persona desde las emociones, viéndolo por un Zoom. Entonces la persona te puede decir, oye, no, yo te mando este reporte, estoy muy bien, y luego empiezas a notar cosas que dices, no, esta persona trae alguna problemática mayor, no, hay que tratar de marcarle, de ver cómo está. Entonces sí creo que esto no va a quedar. Creo que inclusive como ha pasado con otras crisis, aunque no es similar a lo mejor a lo que vivimos con la influenza, ¿no? Pero en ese momento vimos que la gente, aunque hagas muchas horas, a veces disfruta el trayecto, sale, hace vida de esa manera. Entonces, creo que esto va a regresar hasta en cuestión de mercado, y con esto me quedaría. Hoy vemos una demanda de ciertos perfiles laborales que tienen que responder a la necesidad que está pasando, pero yo no creo que esto vaya a quedar así de manera permanente. O sea, las contrataciones, los puestos que llegan y los puestos que se pierden, depende mucho de la ley de oferta-demanda en el mercado. En el momento que empecemos a tener una recuperación, inclusive, y esto es pues, algo que veo mucho con jóvenes, por ahí volverán a decir, bueno, pero de veras que necesitan otro abogado. Sí, toda la vida se va a necesitar abogado, contador, pero tienes que ir un poco midiendo esa ley de oferta y demanda. Entonces, esto va a cambiar en el momento en que la pandemia se transforme y llegue a otro punto. De acuerdo. A ver, Guillermo, tu opinión. Yo creo que aquí Ivonne ya nos dio varios elementos. Empezamos también, si te parece, por lo que llegó para quedarse y luego terminamos con lo que tú crees que pues va a cambiar, porque en todo caso lo que apunta Ivonne y me parece interesante es, no es que vaya a desaparecer el teletrabajo, no es que todo el mundo vaya a regresar a las oficinas, pero sí hay mucha gente que en cuanto pueda lo va a hacer, y me encanta porque tú alzabas la mano diciendo, a mí apúntenme entre esos, ¿no? Yo soy el primero. En efecto, mira, yo creo que lo que comentamos en el bloque pasado, el tema de personalidades también tiene que ver mucho. Y también del tipo de trabajo que tú llevas a cabo. Por ejemplo, tengo colegas, amigos, abogados, que ellos dicen, yo no puedo trabajar porque necesito ir a los juzgados. O sea, sí tengo computadora, sí tengo internet, el mismo sistema judicial permite en algunos casos, no en todos, llevar juicios en línea, pero también depende de una plataforma de la Suprema Corte de Justicia o del Estado para poder, el cual a veces es limitado. En el caso de los contadores, desde hace 10, 15 años, el Servicio de Administración Tributaria ha venido a pasos agigantados con temas electrónicos, en lo cual ha facilitado no nada más a nosotros los contadores, a los contribuyentes en general, presentar declaraciones, ya no ser de forma física, pero aún así hay trámites relevantes como el tema de las firmas electrónicas avanzadas, por el tema de inscripción de sociedades, que tienen que ir físicamente a las oficinas.
Y eso ha sido un tema que en los medios de electrónicos y en los medios de información noticiosa no es un tema muy vago el hecho de las citas ante el SAT, Sí. que han sido muy limitadas, que son necesarias para hacer un trámite. Desde darte de alta en el RFC, se te caducó la piel, tienes que ir, no hay citas y no puedes hacer un trámite que es muy necesario para algo que después es electrónico. Entonces, yo creo que coincido con Ivonne con lo que dijo de que hay muchos temas que se quedaron y llegaron para quedarse con el tema de la flexibilidad. Sin embargo, yo levantaba la mano con el tema de ir a las oficinas y por un simple hecho. Si bien es cierto, queremos desenvolver, y ahí es un tema que seguramente los patrones o los empleadores van a ya marcar de una forma definitiva, es el tema de separar el trabajo y la casa. ¿Por qué? Porque en el momento en que ahorita estamos todavía trabajando en casa, es difícil de separar. Yo ahorita me levanto, abro la puerta y llego a la cocina de tu casa, claro. y aún así sigo pensando qué voy a hacer ahorita de la entrevista por temas de trabajo. Claro. O me sigo de filo aquí, hasta las 8 de la noche, 9 de la noche. Claro. Entonces, el hecho de decir, estoy en la oficina y salgo de la oficina, me subo a mi vehículo, así haga 2, 3 horas. Ya haces una transición, claro. Ya hay una transición de desapego mental, entre comillas, porque puedes ir en el tráfico, todavía hablando con clientes, ¿no? Pero cuando llegas a tu casa, o al menos eso yo hacía antes de la pandemia, ya me bajaba de mi coche, apagaba el celular y me enfocaba a mis hijas o a mi esposa. Ese tema te daba la tranquilidad o la separación o la desconexión, que hace un momento comentábamos, que ahorita no puedes tener. Aunque el tema de la flexibilidad que dice Ivonne es muy cierta, porque si tienes un empleador que te dice, a mí no me importa dónde estés, pero si me entregas a las 12 del día el tema, así estés en Cancún, en la playa, me lo puedes enviar y tengas conexión Wi-Fi, por mí estoy más que servido. Eso es lo que me quedaría con el tema de lo que hoy en día queda. Y por el otro lado, nada más para terminar, creo que el ahorro va a haber de forma significativa en el tema de los empleadores con temas de oficinas, con tema de gasolina, con tema de espacios, que va a aumentar el tema de la luz y la conexión al Internet, que es un tema que habla la ley de teletrabajo, que el empleador tendría que dar al trabajador, que aún, y te lo digo como experto, no hemos sabido todavía cómo lo vamos a aterrizar y va a impactar en los estados financieros y en el bolsillo del trabajador. Porque tú dijiste algo muy importante al principio de la entrevista. ¿Cómo separo la luz de mi trabajo y la luz de la casa? O cómo separo el internet de mis hijas de la escuela, que es mi responsabilidad como padre, y cuánto es la luz que doy ahorita por el tema del trabajo y se la cargo al cliente, ¿no? Por el tema de horas inmersas. Entonces, eso es un tema que como experto te lo decimos, todavía no sabemos cómo lo vamos a resolver, pero eso es un tema de los grises oscuros que hay en un periodo de transición que debemos de aclarar y que seguramente esto se va a desarrollar de lo que se va a quedar de aquí en adelante después de lo que pase de esta pandemia. De acuerdo. Ya nos quedan unos minutitos, pero yo quisiera, antes de que se nos acabe el programa, Ivonne, pedirte, y lo mismo le vamos a pedir a Guillermo ahorita, alguna recomendación para quien nos está viendo, para la gente. Nos quedan 3 minutitos, o sea que en 1 minuto y medio, ¿cuál sería, como a reserva de que sigamos platicando de estos temas, por supuesto, en otro programa, pero cuál sería como el concepto más importante que tú quisieras decirle a la gente en esta dinámica que hemos estado hablando a lo largo de este programa? Pues mira, yo pienso, y probablemente va a sonar muy etéreo, tal vez, pero pienso que lo más importante es, y para la gente que pues de alguna manera se pregunta qué ha sido esta pandemia en lo laboral, ¿no? Esta pandemia nos ha dejado claro que pues necesitamos
desaprender mucho y aprender mucho sobre ciertas cosas, ¿no? Que si yo no tenía una línea de comunicación más o menos clara, hoy la pueda tener y pueda externar lo importante de esta división, ¿no? Que decía Guillermo hace un segundo, entre la vida del trabajo y el entorno familiar y mi vida familiar, ¿no? Creo que es un momento donde también le sugiero mucho a las personas que esté todo el tiempo pues, aprovechando lo que nos ofrece la tecnología, que estén en un proceso continuo de capacitación, que entendamos que este cisne negro, que algunos han llamado rinoceronte gris, ¿no? Porque decían que estaba muy anunciado, si algo nos exiges como que esa adaptación continua, pero tú no puedes llegar a un proceso de adaptación si no tienes las herramientas, ¿no? Si no estás viendo otros escenarios, otras cosas. Entonces, hay muchas plataformas abiertas, hay inclusive plataformas que yo veo que atienden estos temas fiscales, legales, ¿no? Oye, pues a lo mejor, como dice Guillermo, no puedo ir y ahora que el patrón, no puedo ir a la compañía de luz y que ahora el recibo está a nombre de mi jefe y no del mío, ¿no? Eso es un gran debate. Pero tengo que entender, pues, cómo voy a plantear eso, ¿no? La división, porque pues está bien que me apoyen con pagos completos de ciertos servicios, pero ¿cómo lo voy a trabajar? Entonces, hay que actualizarnos, hay que estar en un proceso de subirnos a nuevos temas. Bien. Yo diría... Y sí, con esto es con lo que cierro. Date oportunidad de tener inclusive hasta por conocimientos cosas que no imaginabas. Hoy el número de gente que está, o sea, de plazas, pidiendo a personas, comunicadores, abogados, mercadólogos, que sepan mucho sobre comercio, sobre ventas, es algo que no vemos en las escuelas. En las escuelas no nos enseñan a vendernos, no nos enseñan a depurar un documento. Y me parece que esta pandemia desde casa nos da oportunidad de entrar en terrenos que no teníamos considerados. De acuerdo. Y Guillermo, un apunte final para cerrar, por favor. Pues lo que dijo Ivonne, que me quitó las palabras de la boca, la verdad estoy de acuerdo con todo lo que comentó ella. Y yo nada más adicionaría el tema de que también en el caso hay que autocapacitarse, o sea, la verdad el tema contable, yo he tenido más cursos ahorita que he dado y he recibido en temas sobre todo de plataformas que yo no conocía hace un año y medio y ahorita ya me las sé todas y ya hasta sé meterme, porque antes era un tema de ya me escucha, ya me ve, no me ve. Y el otro tema importante es en el caso de los patrones, hablando ya de mi tema como especialista, pues hoy más que nada necesitan a un especialista como contadores y como abogados. ¿Por qué lo digo? Porque obviamente eso va a impactar en el tema económico. Quieras o no, va a impactar en los estados financieros que nosotros los contadores emitimos y ello ya va a ser o mayor un margen de utilidad, por ejemplo, en empresas de plataformas que ahorita tienen un boom importante económico, pero con costos fijos muy bajos, porque no hay oficinas, no hay gastos. Entonces, ese va a ser un punto muy importante donde los patrones tienen que hacerse asesorar por contadores y abogados especialistas en la materia, como su servidor y los del Colegio de Contadores. Muy bien. Pues, Guillermo, muchas gracias por estos minutos. Al contrario, gracias a ustedes. Gracias, Ivonne. Un placer conocerte. Ivonne, muchas gracias. Guillermo. Mario, encantada como siempre. Gracias por el tiempo. No, gracias a los dos. De veras ha sido muy interesante. Se nos fue como agua el programa. Espero que también a nuestros amigos del auditorio con todo lo que nos han compartido a lo largo de esta hora. Gracias por acompañarnos. Ya lo sabe, le invito a que comparta este contenido a través de sus redes sociales, que siga nuestras redes como Justicia TV. Y yo me despido, no sin antes desearle, como siempre, que tenga usted un magnífico, pero un magnífico día.